Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Señor, gracias. Gracias por traernos de regreso con bien a este tu hogar que nos has dado a administrar, Señor. Te agradecemos por todas las bendiciones que nos diste el día de hoy y te pedimos que el mensaje que tienes para nosotros lo comprendamos y podamos discernir para aplicarlo en nuestra vida diaria, Padre. Te damos gracias por todas las personas que ven estos videos, Señor. Bendice el fruto del trabajo de sus manos, bendice su casa, su familia, que nunca falte su pan ni su agua, Señor, conforme a la promesa que nos has hecho a todos nosotros que hemos decidido confiar nuestra vida a ti. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos aquí. Estamos muy atareados, todavía tenemos mucho trabajo que hacer, ya fuimos por mi hija, pero eso no, ya casi, miren, ya casi iba yo a decir, no, mejor mañana transmito, ¿no? Obviamente mi esposa con paciencia y humildad me dijo que no, que lo hiciéramos el día de hoy. Y saben qué, gloria a Dios, mi esposa es una mujer muy sabia, la amo muchísimo. Y de repente, bueno, no de repente, siempre me está ayudando con las transmisiones. Cuando a veces estoy muy atareado, le pido que por favor me dé un comentario acerca de lo que leímos. Y a veces me arrepiento, no porque no me gusten sus comentarios, sino al contrario, son tan extensos, tan llenos de historia, tan ricos en sabiduría del Señor, que hasta me da vergüenza a veces decir, uy, ni lo hubiera preguntado, yo ni me había imaginado eso. Tal es el caso del día de hoy. ¿Qué leímos el día de ayer? Ayer leímos 3 capítulos del libro Primero de Reyes, del 15 al 17. En el 15 y en el 16, ok, vimos ahí la sucesión de varios reyes. No me voy a detener tanto en esos 2 capítulos porque mi señora me hizo ver un hecho muy interesante el día de hoy, el deleite de mis ojos. En el 15 y en el 16, les digo, vimos una sucesión de reyes que habían estado gobernando. De hecho, vimos ahí un rey que nada más duró 7 días y se lo escabecharon. Vimos que un rey llamado Omri compró el monte de Semer y de ahí surge la ciudad de Samaria. Pero lo interesante viene en el capítulo 17. Les comentaba yo el día de ayer que Elías Tisbita, se me hace un personaje de los más interesantes de la palabra de Dios. De hecho, es así como que está dentro de mi lista de 10 personajes de la Biblia a los que tengo que imitar. Obviamente en el uno está el Señor Jesús. Este, pero Elías Tisbita hace su aparición y hace su aparición con todo, no una aparición así, sino que llega y le dice al malvado rey Acab, ¿sabes qué? Por todos los pecados que están cometiendo, ahorita le voy a orar al Señor y no va a llover en 3 días. Y ¡pum! Que empieza la sequía. Vamos a ir leyendo la vida de Elías conforme de aquí en adelante y nos vamos a dar cuenta que fue una vida muy interesante. De hecho, lo primero que el Señor le mandó a hacer es que se fuera a esconder en una cueva y que lo iban a sostener, lo iban a sustentar cuervos y que iba a beber agua de un arroyo. Con el agua de un arroyo no tenemos tanto problema, pero me dice mi esposa, ¿y qué comen los cuervos? Y yo dije, pues no creo que coman carne. Pero los cuervos de repente sí atacan a otros pájaros para poder alimentarse. Pero ¿de dónde agarraban la carne los cuervos para dársela a Elías? ¿Quién sabe? Además los cuervos también son un poco carroñeros. Entonces estamos viendo que a lo mejor a Elías dice la palabra que el Señor lo sustentó, pero lo sustentó con pan y agua. Ajá, no sabemos exactamente qué calidad era la comida. Pero lo interesante viene cuando lo que leímos del capítulo 17 lo compaginamos con lo que llevamos leído en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Si nos damos cuenta, y además también tendríamos que leer Malaquías, el capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Por qué? Dice el Señor Jesús que, bueno, dice la palabra, ayer vimos el nacimiento de Elías, hoy vamos a ver el nacimiento del Todopoderoso. Pero vimos el nacimiento de Elías, perdón, de Juan el Bautista. Lo que pasa es que a mí me sorprende y es el hecho que me hizo notar mi esposa, que vemos la aparición de Elías en el capítulo 17 y conforme al plan vemos el nacimiento de Juan el Bautista. Si nosotros leemos, y de hecho lo tengo aquí preparado para ver para que no digan que ando yo adivinando, este, dice, les voy a leer lo que dice Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6 de la Reina Valera 1960. Dice así, he aquí yo les envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible.
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ok, estamos viendo primero que nada que es una profecía acerca de Elías. ¿Por qué lo conecto ahorita? Es una profecía, perdón, es una profecía acerca de Elías que iba a regresar. Ajá. Elías es tan importante en la palabra de Dios que muchos comentaristas bíblicos señalan que los dos testigos que son mencionados en el libro de Apocalipsis se tratan de Elías y Moisés. De hecho, en la transfiguración de Jesucristo en el monte, ¿quién está con Jesucristo? Otra vez, Elías y Moisés. O sea, pudiera parecer que Elías es un personaje así como que, bueno, apareció en la palabra. Es un personaje muy importante que va desarrollando un papel a lo largo de todo el Evangelio. Pero lo interesante es que el Señor Jesús, ya leímos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 14 y en el capítulo 17, versículo 11, cuando le preguntan acerca de Elías, el Señor Jesús les contesta: a la verdad les digo que Elías ya vino e hicieron con él lo que quisieron. ¿Y a quién se estaba refiriendo el Señor Jesús cuando nombraba a Elías? Se estaba refiriendo a Juan el Bautista. En el capítulo 1, versículo 17 del libro del Evangelio de Lucas, el que estamos leyendo, dice que vendría con el poder y el Espíritu de Dios. Ajá, Juan el Bautista. ¿Y quién era el que tenía el poder y el Espíritu de Dios? También era este Elías. No vamos a hablar acerca de que fuera una reencarnación. No es así. No, no hay reencarnaciones. No existe la reencarnación. Pero el espíritu y el poder de Elías, que son el espíritu de Dios y el poder de Dios, se manifestaron en Juan tal cual fuera el profeta Elías. Juan es Juan el Bautista, pero Elías es Elías. Son dos personas diferentes. Pero el Señor Jesús hace una analogía entre Juan el Bautista y Elías el profeta. ¿Por qué? Porque les da las mismas cualidades. De hecho, les vuelvo a comentar que Jesucristo decía que Elías ya había venido y se refería a Juan. Malaquías en su profecía dice que iba a venir Elías antes del día del Señor grande y terrible. En Juan el Bautista vemos el cumplimiento de la profecía de Malaquías y vemos el cumplimiento de la profecía de Elías y vemos el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento acerca de que Elías iba a regresar. No reencarnó, tiene que quedar muy claro eso, porque si no después van a andar diciendo, es que usted dijo que reencarnó. No, no reencarnó. Juan era Juan y Elías era Elías. Sin embargo, todo lo que tenía Elías, todo el poder del Espíritu de Dios, también lo tenía Juan el Bautista. Y también de la misma manera acabaron los dos. De hecho, el Señor Jesús les dice a sus discípulos, ya vino Elías e hicieron con él lo que quisieron. No recuerdo en este momento, es un dato que me faltó investigar, cómo murió el profeta Elías, pero no debe de haber muerto de buena manera. No sé si se lo echó a Acab, se lo enseñó. No, Acab no fue porque seguía vivo Elías cuando Acab se lo comieron los perros. No, regó su sangre en el campo y Jezabel se la comieron los perros. Eh, pero no recuerdo cómo terminó Elías. ¿No recuerdas cómo terminó Elías? No, no recuerdo. Mañana les doy el dato. Pero lo que estamos viendo es, lo que queremos hacer notar son dos cosas importantes. Las profecías del Antiguo Testamento se cumplen cabalmente. De hecho, si estudiáramos las profecías de Jesucristo, vamos a ver que hay millones de posibilidades que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieran en Jesucristo. Solamente en un nombre se puede poner. Y digan lo que digan, el pueblo judío, hay dos profecías que jamás se van a poder volver a cumplir en un nombre. Jamás de los jamases se van a poder volver a cumplir en nombre alguno, ni aunque las manipulen. Y sin embargo, en Jesucristo se cumplieron. Ajá. Si quieren leer eso, les recomiendo leer un libro de César Vidal que se llama Más que un carpintero y... ¿Cómo se llama el otro a mitad? El libro de César Vidal, Más que un carpintero y... Ay, se me olvidan los títulos. Les digo que tengo muy mala memoria, pero ahí se mencionan dos profecías que jamás de los jamases se van a volver a cumplir en nombre alguno, ni aunque las manipularan, y en Jesucristo se cumplieron. Por eso decimos que Jesucristo es el Mesías. Entonces, la otra es que el mismo Señor Jesucristo, nuestro Salvador,
comparó a Juan el Bautista con Elías. Entonces, Elías no es un personaje secundario, es un personaje que a lo largo de la escritura va desarrollando un papel importante. Cuando venga el día del Señor grande y terrible, que nosotros como cristianos no lo vamos a ver aquí, vamos a estar en las bodas del Cordero, nos vamos a enterar cuál es ese rol tan importante que el profeta Elías tiene. Bueno, es un rol tan importante que él fue el que, el ma- Elías. Ah, sí es cierto, ya me acordé. Y precisamente les iba a decir que Elías dejó como discípulo a Eliseo. Y cuando veamos la vida de Eliseo, vamos a ver que el único en toda la escritura que realizó más milagros que Eliseo fue Jesucristo. O sea, Eliseo también está en el top 10 de las personas que hicieron milagros. Y Eliseo hizo milagros y todos los milagros que hizo Eliseo son casi iguales a los que hizo el Señor Jesús, pero ya lo leeremos. Y sí es cierto, no me acordaba que Elías, fíjense nada más, al igual que este Enoc, Elías fue arrebatado en un torbellino de fuego al cielo. Elías no murió, por eso vino contra el Señor. Híjole, qué dato tan interesante, Almita. No recordaba que Elías no murió. Elías fue llevado al cielo vivo. Ahora sí, como dicen, con todo y zapatos fue llevado en un torbellino de fuego al cielo. ¿Mandé? Ah, y obviamente, bueno, no obviamente, cuando leamos más adelante, le dejó Eliseo pidió que si veía cómo Elías era arrebatado por el Señor, que se le diera la doble porción de poder que tenía Elías. Y ¡pum! Que el Señor se la da. Y además Elías le dejó su manto, ¿no? Imagínense a este Eliseo. Bueno, ya lo vamos a leer más adelante porque ya nos estamos adelantando mucho. Vamos a comenzar con la lectura. Si encuentro mis lentes. Ah, aquí están. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Nos tocan los capítulos 18 y 19, cortitos ahora sí. Comenzamos con el capítulo 18 del libro primero de Reyes y escrito está: Elías regresa a ver a Acab. Pasados muchos días vino palabra del Señor a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso del Señor, porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Otro buenísimo. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separado por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ah, hijo, aquí hay algo extraño. Aquí está. Híjole, permítanme un momento. Permítanme un momento. Híjole, aquí hay algo medio extraño. 18. Perdón. 18. 7. Hoy. Eso me acaba de dar algo. Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él le dijo: ¿En qué he pecado para que te entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive el Señor tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: No está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu del Señor te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme al Señor desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor, que escondía 100 varones de los profetas del Señor de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: Ve, di tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: Vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera,
que comen de la mesa de Jezabel. Elías y los profetas de Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta del Señor, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos, pues, 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invoquen ustedes luego el nombre de sus dioses, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escojan un buey y prepárenlo ustedes primero, pues que son los más, e invoquen el nombre de sus dioses, mas no pongan fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiera. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, ese es Elías, que Elías se burlaba de ellos diciendo: Griten en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiera ni escuchara. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Señor, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña, y dijo: Llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo: Háganlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Uy. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Lo acabamos de leer en Malaquías. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Señor es el Dios, Señor es el Dios. Entonces Elías les dijo: Prendan a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Elías ora por lluvia. Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: Ve y di a Acab: Unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano del Señor estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. No, bueno. Capítulo 19 del libro primero de Reyes. Iba a decir de Elías. Elías huye a Horeb. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó
y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, le tocó diciendo: Levántate y come, porque el largo camino te resta. Entonces se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Otra cosa, hasta Horeb en el monte de Dios. 19, perdón, 19:8. Ok. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor: Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¡Wow! Y el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Llamamiento de Eliseo. Híjole. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él y los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comieran. Después se levantó, y se fue tras Elías, y le servía. Híjole, yo, ve, es que considero que la vida de Elías debe de ser estudiada muy a fondo por lo que encontramos aquí, lo que acabamos de leer, ¿no? Los paralelismos que hay entre la vida de Elías y la vida de nuestro Señor Jesús. Es algo que hasta el día de hoy noté. Híjole, siempre presumo que he leído muchas veces la Biblia y el día de hoy noté un paralelismo increíble entre la vida de Elías y la vida del Señor Jesús. De hecho, lo último que leímos es que Elías pasó junto a Eliseo y no le dijo nada, solamente le puso el manto que traía y Eliseo le siguió. Esto nos tiene que recordar el llamamiento de Mateo. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús estaba reuniendo a sus 12? Que Mateo era un tribuno, no, ¿cómo se les decía a los que cobraban los impuestos? Un recaudador de impuestos, odiado por el pueblo judío, y Jesucristo, pasando junto a él, solo le dijo: sígueme. Y Mateo dejó todo y le siguió. Eh, de hecho, los versículos que anoté son muchos los paralelismos entre la vida de Jesús y la vida de Elías. Si Dios lo permite y si me da tiempo, porque también gracias a Dios tengo mucho trabajo, trataremos de hacer un comentario acerca de esto. Vamos a comenzar con la lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 2. Hoy iniciamos con el capítulo 2. Obviamente eso quiere decir que el día de ayer terminamos el capítulo 1
y vimos el nacimiento de Juan, el cumplimiento de la profecía. De hecho, estábamos viendo que el buen Zacarías estaba mudo por incrédulo, pero cuando nació Juan y, y esta Elizabeth le puso nombre Juan, todos le estaban reclamando, ¿y por qué le pones Juan? Si no hay nadie en tu familia que se llame Juan. Y en los judíos es muy importante la genealogía, muy importante. Ajá, pero no había ningún Juan en la familia de Elizabeth. Y entonces, cuando ellos estaban protestando acerca de que por qué se debería de llamar Juan, le preguntaron a Zacarías si estaba de acuerdo y él pidió una tablita, pidió un gis o una piedra, no sé, con lo que escribiera, y confirmó que el nombre de él sería Juan. Y cuando hizo eso Zacarías, la voz le fue devuelta. O sea, era una señal de que Dios estaba de acuerdo o él había mandado que se le pusiera Juan por nombre a este personaje. Vamos a ver que, híjole, Juan también tiene mucho de paralelismo con la vida de Elías, por eso el Señor Jesús lo llamó de esa manera. Y también Juan, él sí tuvo una muerte fea a consecuencia de promesas mal hechas. Y bueno, vamos a ver que inclusive Juan tuvo un momento de incredulidad cuando mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías que estaba esperando, y la respuesta de Jesús fue hermosa. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 2 del Evangelio de Lucas, solamente los versículos 1 al 20, y escrito está, esto está padrísimo. Nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque ya no había lugar para ellos en el mesón. Los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí porque aquí, ay, ya me perdí, les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y cómo se las habían dicho. Con eso terminamos la lectura del día de hoy. Nada más voy a hacer un pequeño comentario por si mañana no me da tiempo, o no me acuerdo, o no puedo, o no sé qué pase el día de mañana. Todos tenemos en la imagen, porque esa es la idea que nos han vendido, de que un pesebre era como el establo donde dormían los animales, así un establo cubierto de animales y nada más un techito de paja y todo eso. Vemos ahí que la religión católica inclusive hace una representación de un nacimiento con algo así, con un establo mal hecho, cubierto de paja, ¿no? Ese no es un pesebre. Si tuvieran ellos el deseo de verdadero, ellos dicen que nos retiramos de la religión católica porque no conocemos nuestra religión. La verdad, cuando tú lees la Biblia, no quieres conocer la religión, quieres conocer a Jesucristo. Pero eso no te exime de que lean más allá. Bueno, ni leen, ¿para qué les digo que sí leen, no? Si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, con trabajos leemos, un pesebre era una parte adentro de la casa, no era afuera, era dentro de la casa, al pie de la cama donde dormían los señores de la casa, y tenía unos huecos ahí donde los animalitos se acostaban en tiempos de frío o para que también les dieran calor a las personas que dormían adentro.
Por eso los sábados que según debían de guardar, los mismos judíos, dice la palabra, que sacaban los animalitos para que pudieran pastar afuera. No es porque estuvieran en un establo, no tendría caso, sino porque estaban durmiendo adentro de la casa. Ese es un pesebre. Algún día, de hecho tenemos 2 videos de Navidad acerca de eso, de lo que es un pesebre, ¿no? Para que se vayan quitando esos mitos de la cabeza de que era algo así. Mañana, si Dios lo permite, vamos a hacer los comentarios pertinentes. Señor, gracias, gracias, porque el día de hoy nos diste un mensaje claro, Señor. Comprendimos nuevas cosas. Cada vez que leemos tu palabra, nos sorprendemos de la maravillosa revelación que nos vas dando conforme a lo que leemos, Señor. No revelación para nosotros, sino para el mundo, porque la revelación y la profecía está completa en tu palabra y la revelación que tengamos debe de ser comunicada, porque no es para santificación personal. Todo aquello que vamos aprendiendo lo debemos de decir a todos los demás como hermanos en la fe que somos, Señor, y que tú no nos detengas de seguir en este ministerio, sino que al contrario, gracias a ti, Señor, vamos aprendiendo cada día y entre más aprendemos de ti, más te amamos, Señor, por el solo hecho de haber dado tu vida por nosotros, Señor. No tenemos muestra de un amor más grande que ese. Te damos gracias, Señor, por las bendiciones de las que nos llenaste, por el alimento que hemos consumido. Si alguno de nuestros hermanos en la fe no ha consumido alimento conforme a tu promesa, Señor, provéelo, bendícelo, para que no se pueda ir con el estómago vacío a su aposento. Te agradecemos, Señor, por todo aquello que nos has dado, por el cuidado que tienes de nosotros y por protegernos y bendecirnos diariamente. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Tarde pero sin sueño. Hasta luego. Uy, ¿qué hice?